Buenas noches. Continuamos con el curso Origen y propósito de la ropa. Es para mí un gusto compartir con ustedes este tema. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da. El día de hoy lo haremos en la lección 2. Estamos estudiando 3 principios fundamentales que debemos aplicar a nuestra forma de vestir. El primero de esos principios fue: Cristo es provisión misericordiosa de Dios para quitar el pecado y revestir al hombre. Hoy estudiaremos otros 2 principios. El primero que vamos a estudiar es: mi cuerpo le pertenece a Dios. Sabemos que todo lo creado pertenece a su Creador. Génesis 1:27 nos enseña que somos creación de Dios. Dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. También sabemos que todo lo comprado pertenece a quien lo compra. Primera de Corintios 6, 19 al 20 nos enseña que fuimos comprados por Dios y le pertenecemos. Dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, Dios tiene sobre nuestro cuerpo tanto el derecho de creación como el derecho de redención. Él tiene el derecho de gobernar todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Le voy a invitar a que leamos Primera de Corintios, pero antes de eso quisiera decirle que el apóstol Pablo solía escribir a las iglesias para exhortarlos a corregir lo deficiente. Algunos corintios pensaban que la gracia les permitía pecar deliberadamente. Ellos citaban sus dichos: todas las cosas me son lícitas, y las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, para justificar el tener sexo con las prostitutas. Pero como vimos el principio anterior, Cristo quita el pecado y reviste al hombre de su santidad. Entonces el apóstol Pablo refuta este tipo de pensamiento con la verdad de la palabra de Dios. Le voy a invitar entonces a que leamos Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le voy a invitar a que lea una vez más la cita y que conteste las preguntas: ¿por qué la fornicación es tan grave y qué podemos hacer para evitar ese pecado? Y enseguida comentamos nuestras respuestas. Vamos a comentar nuestras respuestas a estas preguntas. La palabra del Señor nos enseña que los pecados sexuales como la fornicación son graves porque son contra Dios, porque nuestro cuerpo es de Él y su Espíritu Santo mora en nosotros. Somos uno con Él.
También los pecados sexuales son graves porque son contra nuestro cuerpo. Proverbios 6, versículo 32 al 33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Vemos entonces que los pecados sexuales dañan el espíritu, porque el pecado nos separa de Dios. Los pecados sexuales también dañan el alma. Hemos escuchado acerca de corazones rotos o corazones endurecidos por causa de tener este tipo de relaciones ilícitas. Los pecados sexuales también dañan el cuerpo al contraer enfermedades sexuales, además de dañar a otros. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar ese pecado? El consejo de la palabra en el versículo 18 es huid de la fornicación. Ahora bien, ¿cómo podemos huir? Algunos consejos para huir serían usar nuestro cuerpo para servir a Dios, para conocerlo. Podemos conocer a Dios en la oración, en la lectura de la palabra, en la meditación. Otra forma es evaluar el costo del pecado. También podemos rendir cuentas a otros. En la iglesia podemos encontrar a hermanos maduros que nos pueden ayudar a resistir las tentaciones. También podemos cuidar nuestra mente de lo que vemos, de lo que escuchamos, por ejemplo, de la pornografía. Debemos cuidar la forma en que nos relacionamos con otras personas, la forma en la que tocamos a otras personas, la forma en la que conversamos. Por ejemplo, las conversaciones íntimas son más apropiadas en la familia o en el matrimonio. Otra forma es que podemos tomar decisiones rápidas y drásticas si es necesario. Por ejemplo, José el soñador literalmente huyó cuando estuvo frente a una tentación. Podemos guardarnos para nuestro cónyuge en cuerpo y alma, seamos casados o solteros. Por ejemplo, la desnudez de nuestro cuerpo es especial para el contexto matrimonial. Y el tema que nos alude es origen y propósito de la ropa. Una forma en la que nosotros podemos huir de estos pecados es evitar usar ropa sensual, a excepción del entorno matrimonial. En este curso usted aprenderá lo necesario para poder discernir. También aquí en Primera de Corintios dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Le voy a invitar a que usted analice cómo debemos glorificar a Dios al vestir nuestro cuerpo y enseguida comentamos nuestras respuestas. Algunas formas en que nosotros podemos glorificar a Dios al vestir nuestro cuerpo sería, por ejemplo, vestir ropa decorosa. Más adelante nosotros estudiaremos este punto a fondo. Vestir ropa decorosa es una forma de honrar el templo del Espíritu Santo. También podemos usar ropa limpia, planchada, fresca cuando hace calor, calientita cuando hace frío, ropa bella. Según nuestra individualidad y nuestra creatividad podemos combinar colores, podemos combinar texturas, podemos combinar accesorios. También podemos usar telas amigables con nuestro cuerpo y la creación. Las telas de algodón transpiran, permiten la circulación del aire y absorben la transpiración, nos mantienen frescos, aportan a la salud de nuestra piel, se degradan fácilmente. Pero las telas de poliéster no transpiran, causan mucho calor e irritaciones, guardan malos olores, no se degradan. Estas telas son más comerciales porque son más baratas. Vamos a ver otro principio que nosotros debemos considerar al vestir y es: soy ciudadano del reino de Dios. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. La Biblia nos enseña que aunque nosotros estamos rodeados de un sistema pecaminoso, no pertenecemos a ese sistema. Somos ciudadanos del reino de Dios, una nación santa de sacerdotes al servicio del Rey, que expresa su ciudadanía en todo lo que hace,
que alumbra en medio de las tinieblas. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le voy a invitar a que usted vuelva a leer esta cita y que conteste la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a las misericordias de Dios? Compartimos nuestras respuestas a esta pregunta. La palabra del Señor dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios. Y bueno, a diferencia de los sacrificios de agradecimiento del Antiguo Testamento, este sacrificio del que nos habla Romanos 12 es un sacrificio que nosotros lo presentamos personalmente. También nosotros somos ese sacrificio. Y para presentar ese sacrificio no debemos de morir, sino que debemos vivir en santidad. Ahora bien, nuestro cuerpo es esencial en ese sacrificio, porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el cuerpo. Ahora bien, según Romanos, ¿cómo presentamos ese sacrificio? Dos cosas. La palabra de Dios dice que no debemos conformarnos y dice que debemos transformarnos. El diablo y el mundo nos bombardean con mentiras. Los que son engañados se amoldan, viven de acuerdo a esas mentiras. En el área del vestir, la moda dicta las tendencias de temporada, llena las tiendas y el mundo debe ajustarse. Pero para nosotros, entre otras cosas, seguir esas modas ciegamente nos impide ser buenos mayordomos de nuestra individualidad y de nuestra identidad como hijos de Dios. Nosotros debemos discernir usando los principios bíblicos. Hay un dicho que dice, de la moda lo que te acomoda. En este caso, de la moda lo que te acomoda como hijo de Dios, como real sacerdocio, como nación santa. La siguiente parte, por decirlo así, de la fórmula es que debemos transformarnos. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para derribar las mentiras se necesita el poder de la verdad, la espada del Espíritu. El proceso de santificación requiere tiempo. Inicia cuando nosotros nacemos de nuevo y durará toda nuestra vida. Pero el tiempo por sí solo no transforma a una persona. Ese proceso continúa en cada área de nuestra vida cuando la verdad al respecto es entendida y abrazada por su iglesia. Entonces el Espíritu Santo usa la verdad para guiarnos por la vida. Ahora bien, ¿qué resultado tenemos de ese sacrificio? El resultado de no ajustarnos, de no conformarnos y de transformarnos es que nosotros comprobamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A Dios le interesa que nosotros lleguemos a esta condición. Es una condición que nos permite ver lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Entonces, obedecer deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. Es el fin del legalismo y el libertinaje. Nuestra voluntad se une a la voluntad de Dios y entonces podemos hablar de verdadera libertad.
Le voy a invitar ahora que leamos 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Le voy a invitar a que usted medite en esta cita bíblica y que conteste la pregunta: ¿cómo debemos vivir en este mundo y para qué? Compartimos nuestras respuestas a esta pregunta. La palabra del Señor dice que nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero cuando nosotros vivimos de esa forma, es una forma diferente de vivir, y eso causa malestar y murmuración entre los inconversos. Cuando nosotros vemos ese malestar, esa murmuración, podemos caer en la trampa de adaptarnos. Pero la palabra de Dios dice que ante esa reacción nosotros debemos mantener buena nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Más adelante en 1 de Pedro se nos explica qué clase de buenas obras. Por ejemplo, obedecer a las autoridades civiles, obedecer a los patrones, soportar las injusticias, etc. ¿Qué va a causar que el hecho de que nosotros hagamos buenas obras? Que las personas van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Para muchas personas ese día de la visitación será el día que reconozcan a Jesucristo como su Señor. Para otros será el día del juicio, cuando la palabra de Dios dice que delante de Dios toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué podemos aprender? Nosotros podemos aprender que para que la gente hable bien de Dios, no es necesario que nosotros nos rindamos a la inmoralidad. Hablando del tema de la ropa, para hacer influencia en el mundo, no necesitamos disfrazarnos como mundanos. La palabra dice que nadie oculta una luz encendida. Entonces, el principio que acabamos de repasar es: soy ciudadano del reino de Dios. Le voy a invitar a que en compañía del Espíritu Santo y en oración, usted conteste la pregunta: ¿cómo debemos aplicar este principio a nuestra manera de vestir? A partir de la siguiente lección estudiaremos lo que la Escritura dice específicamente acerca de la ropa. Disponga su corazón y deje que el Espíritu Santo le enseñe. Ahora le voy a invitar a que usted memorice Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también tenemos una tarea. La tarea es investigar qué consecuencias trajo el pecado de Adán y Eva a toda la creación. Le voy a invitar a que hagamos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este tema. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude, que nos oriente para aplicar estos principios a nuestra forma de vivir. Te agradezco por toda tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.